Comienza en Radio María Misión Posible, un programa de obras misionales pontificias dirigido por Carlos de Arteaga y Paula Rivas. Que una marca de ropa de renombre decida apostar por el DOMUND es una misión imposible. Acercar a miles de personas a Cristo y a la Virgen a través de dibujos es una misión imposible. Llevar 60 años ayudando a la Iglesia en plena selva es una misión imposible. Pero gracias a Dios, a la Iglesia y a tu ayuda, los misioneros han hecho que esto se convierta en misión posible. Somos Carlos de Arteaga y Paula Rivas. ¡Comenzamos! Buenos días, queridos oyentes. Empieza este nuevo programa de Misión Posible de la mano de Obras Misionales Pontificias, como siempre, cargado de nuevo contenido. Paula, ¿qué tal estás? ¿Qué vamos a tener hoy? Hola, Carlos, buenos días. Pues falta poco más de una semana para que el Papa llegue a España y hoy vamos a hablar con una persona que ha participado en una iniciativa misionera para recibir al Santo Padre. Y además vamos a conocer a fondo el país donde el Papa ejerció de misionero, Perú. Y lo haremos gracias a un laico que lleva muchos años contando la realidad de la selva peruana gracias a una revista. Y para quien no pueda quedarse con nosotros, ¿qué puede hacer? Pues como siempre tendrán el programa completo disponible en la web de Radio María, www.radiomaria.es, para que lo escuchen cuando quieran. Además estará también disponible en Spotify y Apple Podcast. Recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, que es misionposible@radiomaria.es, para cualquier sugerencia, historia o petición. Pues ahora sí que sí, empezamos. El DOMUND está de celebración, cumple 100 años en este 2026 y además estamos a una semana de recibir una visita histórica del Papa a nuestro país. Para conmemorar el centenario, Álvaro Moreno y Patite han lanzado unas camisetas misioneras solidarias. El 100% de lo recaudado se destinará al DOMUND para poder seguir apoyando la labor misionera en todo el mundo. Y ahora que el Papa viene a España, es una ocasión preciosa para recibir al Papa misionero llevando esta camiseta misionera. Pues tenemos la suerte de contar en este estudio con Patricia Trigo, Pati Trigo, ilustradora católica más conocida también en redes sociales como Patite. ¿Qué tal estás? Muy bien. Pues lo primero es que has aparecido, ¿no? Has colaborado con nosotros en esta camiseta que hemos lanzado con Álvaro Moreno, una auténtica locura que aún no nos creemos. Y lo bueno, ahora desgranamos un poco más este proyecto por si alguno no lo conoce, pero es que en cuanto te propusimos participar dijiste que sí, sin ningún tipo de dudas. Y cuéntanos por qué te has animado. Oye, pues por supuesto, para empezar yo estoy contentísima de que hayáis contado conmigo, de verdad que para mí yo también estoy flipando viendo las camisetas y cómo ha quedado todo esto. Pues nada, yo desde que me llamasteis es que, joder, yo con la OMP la verdad es que me parece que es un proyecto que hay que colaborar, hay que ayudar y de esta manera, como iba a decir que no, ¿sabes? Colaborar con la OMP, con el DOMUND y con Álvaro Moreno. Entonces es que decir que no sería muy tonto, ¿no? Estas camisetas que son conmemorativas del centenario del DOMUND, que si Dios quiere celebraremos este 2026, tienen una ilustración tuya en la que sale el Papa León XIV, el mundo, y nos propusiste varios bocetos. Cuando se te encarga hacer una ilustración es complejo, en el que tienes que explicar, por un lado, el Papa, porque el Papa viene, por otro lado, y no solo porque el Papa viene, porque son obras misionales pontificias, ¿no? Que él es el responsable de esto y él ha sido misionero, pero también 100 años del DOMUND. ¿Qué te viene a la cabeza? ¿Cómo expresar tantas cosas en un dibujo? Total, yo recuerdo que fue un reto y no sé si os acordáis, por eso de hacer 1.000 millones de bocetos, intentar además, y creo que al final os acabé mandando como 8, que es bastante, y además eso fue como una semana. Claro, que hice como eso, intentar enseñar todo lo que es la OMP, que es un montón, pero sí que también tenía como claro, mientras dibujaba, el tema de la Virgen María. No sé por qué, o sea, yo sabéis que tengo eso, pues una debilidad fuerte por ella, y lo bonito es que es patrona también de las misiones, o sea, entonces hubo como más de un boceto, yo rezaba así a ver si tirabais por ahí, y entonces eso, pues como quise ponerla presente en más de un boceto, y gracias a Dios pillasteis ese. Entonces, de cierta manera está como muy presente y eso me gusta un montón. Entonces, nada, gracias a que
eso, al final como íbamos diciendo todos un poco. Entonces yo pude hacer muchos bocetos, pero está bien como el ver que se trabajó en equipo. Pues eso también ayudó, yo creo que para llegar a esta idea. O sea, como que en ese sentido también es bonito saber que la idea final ha sido gracias, o sea, mis ideas, pero también vosotros y Álvaro Moreno. Entonces, nada. Los oyentes pueden ver la ilustración en la web, pero descríbela. Por supuesto, la ilustración es, o sea, la idea es el mundo que está en las manos de la Virgen María, porque al final la Virgen María, la reina de las misiones, es la Virgen mirando al cielo, sujetando ella el mundo. Entonces pillamos lo que es el mundo y las manitas. Y el Papa León XIV dentro, rezando, pues sobre todo por esto de las misiones. Además hemos puesto la frase, ¿no? ¿Cuál era la frase que hemos puesto a los lados de la mano? Que es María, reina de las misiones. Estamos en tus manos. Eso es que es precioso, como que todo eso cierra súper bonito. Y eso es, y luego, bueno, con color y tal, es mejor verlo claramente que describirlo, pero... Sí. Tú ya nos conocías de hace tiempo porque además participaste en las tertulias de Supergesto, pero entiendo que también para ti habrá influido en cierta manera los recuerdos que puedas tener tú del Domun. No sé si tienes recuerdos de pequeña y cuáles son. Pues mira, un montón. En el cole se hablaba muchísimo del Domun. Yo tengo eso, el recuerdo de como la campaña del Domun, los carteles, las huchas, por supuesto, y eso sobre todo, fíjate, como carteles y las huchas, que además recuerdo que más de un boceto quise también ponerlas, porque al final es algo que yo creo que todo el mundo lo conoce o tiene como esa referencia. Y eso es, yo creo que lo que más recuerdo, y, te digo, y del cole, o sea, es algo como muy, pues con el cole y con la familia, tengo como ese recuerdo. ¿Has conocido algún misionero alguna vez en tu vida? Muy buena pregunta. Sí, y, o sea, no personalmente de amigo y tal, sí que tengo pues eso, amigos que han podido hacer misiones como puntualmente de verano o lo que sea, pero sí que participé en algunas charlas donde había misioneros y ahí pues sí que pude conocer a alguno, pero no de manera personal, que me encantaría, la verdad. Tú, en cierto modo, estás poniendo tu servicio, tus dones al servicio de la Iglesia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel evangelizador que tienen tus dibujos? O sea, ¿la evangelización juega un papel importante en todo lo que haces? Por supuesto, o sea, por supuesto. No, o sea, es divertido, interesante, porque yo empecé este proyecto sin ese objetivo. O sea, yo en mi cabeza no era, pues quiero evangelizar, entonces voy a empezar a hacer dibujos, sino que fue como un poco al revés. Empecé a hacer dibujos y como que el Señor y la Virgen se metieron un poco ahí de vamos a evangelizar con esto. O sea, no sé, como muy bonito. Y ahora, a día de hoy, yo creo que lo que hago y lo que intento hacer es mostrar un poco la belleza que he encontrado yo en la fe y a través de las ilustraciones. Y eso me parece que es precioso porque al final es un poco la evangelización a día de hoy que está tomando mucho peso, el mostrar o recordar la belleza que hay en el Evangelio. Y entonces es un poco por lo que iba mi trabajo a día de hoy, a través de las ilustraciones. Hablas de tus inicios, cómo empezaste en esto de la ilustración y cuéntanos un poquito más por qué empezaste a hacer dibujos así religiosos. Sí. O sea, a ver, yo el dibujo me gusta desde siempre, desde que soy pequeñita y nada, yo abrí mi cuenta de Instagram porque después de estudiar carrera en Pamplona, descubrí todo el mundo de la animación. A mí me encantaba eso, pues sí, el dibujo me ha gustado desde siempre. Imaginaros a mí el cine, o sea, el ver dibujos con vida y en movimiento, eso me fascinaba. Y entonces decidí eso, pues me fui a Estados Unidos un año para aprender inglés y ahí comencé a investigar más sobre este mundillo de la animación, el cine y tal. Y ahí abrí mi cuenta de Instagram solo para hacer portfolio en redes sociales, porque al final los artistas necesitamos eso, pues hacer ahí un poco de hueco y ir haciendo sobre todo también contactos con el mundo del... Es más, conseguí tener contacto con uno de Disney, que eso también me encantó, pero bueno, la cosa es que años después estuve con esta cuenta y espiritualmente, como más personalmente, pasé como por una oscuridad interesante con el tema del Señor, como que no terminaba de, no sé si de creer o de... Bueno, la cosa es que tuve un encuentro bastante bonito y potente con la Virgen María, como que me ayudó mucho a recordar eso, que ella es como el camino que te lleva al Señor y recordar lo que digo, ¿no? Como esa belleza, esa ternura que hay en la fe y que a mí me salvó un montón. Entonces, eso lo junté
o sea, al final yo creo que todos los artistas lo que vivimos necesitamos mostrarlo de alguna manera con nuestras, pues eso, si yo dibujo, pues con mis dibujos. Hay gente que escribe, pues escribe, hay gente que compone canciones y entonces, pues eso, yo en mi oración empecé eso, pues a rezar y tal, y ahí iba haciendo ilustraciones de eso, pues como estas escenas que yo me imaginaba pues con la Virgen, con el Señor, empecé a tener dirección espiritual y como que me ayudó un montón. Y no sé por qué decidí compartir alguna y a la gente le gustó un montón. Y entonces el encuentro que tuve con la Virgen fue en Fátima y ahí hice una ilustración de Fátima y ahí esa sí que la compartí en redes y fue un poco lo que lo petó. Claro, o sea, tú ves esos inicios que me gusta como no haberlos borrado aún, pero que tú ves fotos de, no sé, Rosalía, María Pombo y de repente la Virgen, o sea, era como mi día a día, era muy como mundano y de repente algo como más de fe. Y entonces eso como que eso, pues lo petó ahí en redes sociales. Entró el COVID, además, fue justo antes del COVID, y en el COVID como que tuve mucho tiempo de reposar, de tener dirección espiritual, de rezarlo y ver como que sí, que tenía que tirar por aquí. En plan, que iba a probar el tema de, venga, pues a ver qué tal ilustraciones más personales, porque al final es muy personal y eso sí que dar el paso a mí me costó un poquito, pero a día de hoy está siendo una bendición. O sea, 5 años después, 6. Yo me acuerdo cuando era pequeño en catequesis o en clases de religión había unas ilustraciones, no sé muy bien de quién eran, pero eran como las típicas de todos los libros y todos los carteles. No sé si eres consciente de que poco a poco esas ilustraciones van siendo las tuyas y si te genera un poco de presión, ¿no? Pensar que cada vez los niños más pequeños, las ilustraciones que más ven a día de hoy, sobre todo en España, son las tuyas, si te genera presión. Es muy fuerte, la verdad. O sea, a ver, no, creo que no soy consciente del todo y eso también está bien. He tenido momentos de presión, o sea, de pensar en qué momento estoy yo dedicándome a esto pero claro, luego también es muy bonito, o sea, como esa... Es como que gracias a Dios y como que lo rezo de verdad todos los días antes de dormir, como el saber que este proyecto no es mío, o sea, es literal de la Virgen María y del Señor, pero porque yo empecé como con tantas dudas espirituales y esto ha ayudado tanto. O sea, es como que sí que hay alguien más detrás, porque que a mí yo haya necesitado dibujar un abrazo yo con la Virgen porque me está costando la vida creer que de verdad está la Virgen ahí, entonces como tengo esa necesidad de mostrarlo y que luego llegue a tanta gente y le ayude de otra manera tan distinta y tan profunda, es como, o sea, yo no hago nada ahí, o sea, es como, entonces en ese sentido es bonito y como que me ayuda un poco. Entonces, bueno, presión, creo que a día de hoy no, he pasado por momentos de presión de a lo mejor dejo esto porque yo en qué momento, o sea, no sé, pero gracias a, no sé, dirección espiritual, como que eso me ayuda a relajar un poco y mucha oración detrás, entonces, eso y no pensarlo mucho, y así cuanto más personal mejor. Lo bonito de las redes sociales es que puedes tener un feedback. Dices Sí. que gustó mucho el dibujo Claro. que recibes. ¿Qué mensajes recibes? ¿Cómo, Ya. o sea, ¿cómo puedes medir si un dibujo ha gustado o no ha gustado? ¿Es solo por los likes? ¿Hay gente que te escribe? ¿Hay alguna Sí. historia así que digas, ostras? Sí, pues sí, a ver, sobre todo tema de likes compartidos, eso claramente se ve, pero sobre todo comentarios. A mí eso es lo que más me puede impactar. O sí, comentarios y mensajes. He recibido mensajes. A mí al principio que me impactaron un montón y como que siempre lo cuento porque tengo como ese recuerdo de eso, de una chica que además quedó conmigo y tal para... Pues porque se acaba de convertir, tenía hijos y justo su hija iba a hacer la primera comunión. Y entonces ella, que se acaba de convertir, sabía que la comunión era muy importante. Entonces decía, tengo que darle un regalo que quiero que eso, pues que mi hija pueda rezar. Entonces decía que llevaba no sé cuánto tiempo buscando imágenes de la Virgen y que no daba con ninguna. O sea, pero eso, pues imágenes de todo tipo y famosas y clásicas. Y me dijo, hasta que encontró una mía. Me dijo, es que esa es a la Virgen a la que yo he conocido, esa es a la Virgen que yo le rezo y que quiero que mi hija rece. O sea, como que a mí me descolocó un montón. Uno, porque yo pensaba que lo que hacía no era algo nuevo y como ese punto, no sé, bonito de que, joder, qué bonito y que de verdad que especial para un artista y más cuando crees en Dios y en la Virgen, el poder transmitir lo que la gente vive, ¿no? O sea, bueno, no sé, me pareció como súper bonito. Entonces, eso, pues le hice una ilustración especial para su hija y tal, entonces estaba emocionada. Esta es así como la primera que a mí me impactó un montón de decir, vale, pues yo creo que el trabajo que estoy haciendo sirve para algo mucho más grande de lo que te puedes imaginar. Y luego ha habido, sí, bueno, de todo, o sea, de gente que te agradece, gente que, pues, que gracias a esas ilustraciones han podido llevar quimios o han podido estar en el hospital gracias a esa ilustración que han puesto al lado de su cama, que eso
eso impacta también un montón, porque dices, yo hago una cosa y ya vosotros, o sea, como que el Señor la usa para lo que quiera, o sea, como que se me escapa de las manos y qué bonito que sea de manera tan bonita, o sea, como que ayude a las demás, a las almas, es algo precioso, la verdad. Entonces, sí, sobre todo es eso, los mensajes que la gente me va mandando, se agradece un montón. Pero bueno, hace tiempo que no puedo leer todos los mensajes que recibo, pero que tampoco es que sea aquí una barbaridad, pero bueno, se agradece un montón. Esta camiseta conmemorativa del Domun de Álvaro Moreno con la colaboración de tu dibujo, pues uno de los objetivos también es poder recibir al Papa misionero con esta camiseta que también es misionera. No sé qué esperas de la visita del Papa y también te lanzo otra pregunta ya de paso. Si le pudieses regalar uno de tus dibujos al Papa, ¿cuál sería? Qué buena pregunta, ¿eh? A ver, para empezar, el Papa viene a España. Me hace muchísima ilusión, pero me da mucha pena porque yo no voy a estar cuando llegue el Papa. Me da muchísima pena, pero bueno, tengo el regalazo, si Dios quiere, de estar en Tierra Santa. Entonces, bueno, encomendaré desde ahí. Pero la verdad es que me hace muchísima ilusión que el Papa León XIV, eso, uno de sus primeros viajes, sea a España. Es que es un honor. Y la verdad es que eso, me hace, pues no sé, pues que me caiga súper bien. Entonces, ¿qué espero de la visita? Pues, joder, espero que muchísima gracia en España y que... Es que me parece súper bonito, ¿no? Porque hace como un montón que no viene un Papa a España y no sé, me hace con mucha ilusión. Pero bueno, y luego, ¿qué dibujo le regalaría? Es buena pregunta porque, claro, mi padre va a ir también a Madrid y también me dijo, en plan, oye, le damos un dibujo, como ¿qué dibujo le damos? Y yo, es que no tengo ni idea, claro, porque al Papa Francisco pude darle una ilustración porque yo sabía que le gustaba mucho la Virgen de Satanudos y ya tenía una ilustración, entonces mi hermana le hizo llegar esa Virgen, entonces como que lo teníamos más claro. Pero con el Papa León XIV, joder, no tengo ni idea. Yo creo que le daría así... Como tampoco le conozco tanto y no sé si tiene alguna virgen, a lo mejor es súper claro que tiene una virgen favorita y yo aquí me estoy colando, pero bueno, yo creo que le daría alguna que me gusta mucho a mí. Yo creo que una de mis favoritas es, bueno, yo estoy ilustrando las letanías y me gusta un montón la letanía de Causa de Nuestra Alegría y cómo me salió me gustó muchísimo y esa me gusta un montón. Fíjate, yo creo que esa sería una de las candidatas, pero vamos, una de la Virgen seguro. ¿Dónde pueden ver tus dibujos los oyentes? En mi cuenta de Instagram, que es @pati.te, patite. Y eso es, ahí tengo web también, pero vamos, todas las ilustraciones están todas en el Instagram y eso es. Pues Patricia Trigo, ilustradora católica, muchas gracias. Bueno, lo primero por participar en esta locura de esta camiseta conmemorativa con Álvaro Moreno y gracias también por venir aquí a esta entrevista con nosotros. Un abrazo. Y gracias también por la generosidad, porque lo has hecho de una forma gratuita, desinteresada, no has dudado un segundo y no has cobrado nada por esto y además todo lo que se gane con estas camisetas, el importe al 100% se va a donar al Domun, así que muchísimas gracias. Importante decirlo. Gracias. No, gracias a vosotros, de verdad, que es un honor, o sea, estar aquí y yo estoy encantadísima. O sea, que nada. Gracias. Pues seguimos en Radio María en este programa de Misión Posible de Obras Misionales Pontificias. Acabamos de hablar con Patricia Trigo, Patité, una ilustradora católica que ha colaborado con Álvaro Moreno en la camiseta de los 100 años del Domun. Pues la verdad, muy bonita su labor y muy bonita la camiseta, todo hay que decirlo. Sí, bueno, es que además están que vuelan. Sí, o sea, de momento siguen quedando en la web y también en algunas tiendas físicas de Álvaro Moreno, que se pueden consultar también en la página web de omp.es cuáles son, así que animamos a la gente a que se den prisa porque parece que están volando. Y ahora vamos a hablar de otro aniversario. Exacto, Carlos. Selvas Amazónicas, no sé si lo conoces, es una entidad misionera y sin ánimo de lucro que está al servicio de los misioneros dominicos. En estos días cumple 60 años de vida ayudando a los misioneros en las zonas más remotas y dando a conocer esta misión a través de una revista que se llama con el mismo nombre, Selvas Amazónicas. Hoy en especial conoceremos su labor en el país donde el Santo Padre fue misionero, Perú.
Tenemos hoy con nosotros a Rafael Alonso, que es director de Selvas Amazónicas en Perú desde hace unos años, pero que además lleva, pues, prácticamente una vida entera allí en Perú, conociendo de primera mano a los misioneros y su labor. ¿Qué tal estás, Rafael? ¿Cómo están? Buenos días. Pues lo primero que te quería preguntar, ¿qué es Selvas Amazónicas? Bueno, es una entidad creada por los dominicos de la provincia acá de España, creada ya, ahora este año cumplimos 60 años, así que ya tenemos una trayectoria. La provincia dominicana, que actualmente se llama de Hispania, recibió la encomienda de atender las misiones en una región de la Amazonía peruana. Recibió esta encomienda en el año 1900 y están allí desde 1902. Luego, desde los años 60, se crea esta entidad, que actualmente es el nombre completo Misioneros Dominicos, Selvas Amazónicas, destinada a colaborar con la labor de las misiones y de los misioneros que están allá, ¿no? Principalmente en pueblos indígenas de la Amazonía. Entonces, este es un poco el fin de la institución. Creo que la sede está aquí en Madrid, ¿no? Si no me equivoco. Correcto, sí, así es. Pero luego tú llevas lo que es, pues, esa sucursal, por así decirlo, allí en Perú. Entonces, te quería preguntar, porque claro, la labor, digamos, de Selvas Amazónicas es dar a conocer esta realidad de Perú, de la Amazonía, darla a conocer aquí en Madrid. Pero en Perú, ¿cuál es vuestra labor? Sí, lo que ocurre es que los dominicos de España, hasta el año 2017, estuvieron llevando este territorio de misión, pero después lo han transferido a los dominicos peruanos, a la provincia peruana de los dominicos, y entonces se ha mantenido durante un periodo de tiempo, en principio por 10 años, luego veremos, un convenio de colaboración con las misiones y con los proyectos que se desarrollan de las misiones. Y tenemos ahí una primera función, que es la de administrar, supervisar, elaborar, apoyar todos estos proyectos que se desarrollan, ¿no? Aparte de eso, nosotros trabajamos también un poco en todo lo que se refiere al estudio y a la difusión, a la puesta en valor de todo el patrimonio evangelizador y cultural elaborado por los misioneros durante todos estos años. Eso significa poner en valor publicaciones, estudios, recopilación de objetos etnográficos, etcétera. Y para ello también vamos creando algunos mecanismos, páginas web, publicaciones, etcétera. Aparte ya de otras funciones más internas, digamos así, de elaborar materiales de sensibilización, de información por redes, etcétera, ¿no? Ahora vamos a pasar dentro de un rato, pues, a conocer, ¿no?, cuál es este gran tesoro de los misioneros dominicos, de esta evangelización del Perú. Pero antes quería que nos dieses un poco a conocer este país, Perú, porque tú al final, sobre todo en estos últimos años, habrás viajado por todo el país y por lo que yo tengo entendido es un país con muchos contrastes en cuanto no solo paisajes, sino gente. No tiene nada que ver lo que son los pueblos en la Amazonía, como estábamos comentando, que pues los pueblos o la gente que vive en la alta montaña, en Cuzco. Entonces, cuéntanos un poco cómo es el país, tanto de paisaje como de gente, como de iglesia. Bueno, para empezar, es un país grande, en territorio, es bastante extenso, y eso pues significa que no solamente un nivel de comunicaciones difíciles, porque es un país geográficamente complejo, sino también de diverso culturalmente, ¿no? Tiene una diversidad cultural enorme. Está marcado por 3 zonas geográficas muy específicas: la costa desértica, los Andes, toda la cordillera andina, que evidentemente condiciona tanto la geografía como el clima, como las culturas del país, y luego la Amazonía. Territorialmente la Amazonía es la parte, digamos, más grande, aunque identifiquemos a Perú, Bolivia y demás como países andinos, pero territorialmente son más amazónicos que andinos. Pero culturalmente es verdad que las culturas andinas siempre han sido más fuertes, ¿no? Por el mismo idioma quechua y por las costumbres que se han ido propagando hacia todas las regiones. Por lo general, los países de Latinoamérica son países con muchos contrastes a nivel económico, a nivel de
de centros de poder, digamos, donde están los centros gubernamentales y los capitales. Son ciudades muy grandes. En Perú, Lima ya anda por los 11, 12 millones, y así podríamos decir de todas las ciudades, como puede ser Río en Brasil, como puede ser Buenos Aires, como puede ser todas estas son grandes ciudades que marcan un poco la tónica del país, lo cual les hace un poco centralistas en ese sentido, pero en donde la fuerza cultural, digamos, en todos los aspectos, ¿no?, de lo que es una cultura, sigue muy vigente, sigue muy fuerte en el interior, y que luego eso también se plasma dentro de las ciudades, ¿no? Entonces, no es fácil describir un país de estas características porque hay demasiadas diferencias, muchas distancias. La misma población local se da cuenta que a veces nos desconocemos demasiado unos a otros. Yo vivo en la parte sur, conocer la parte norte es muy lejos, me resulta difícil, y lo mismo a nivel de zonas geográficas, ¿no? Nosotros trabajamos más la parte amazónica, porque es la que tenemos un poco encomendada y porque es donde se centra más la actividad de las misiones, pero efectivamente está marcado un poco por esas tres realidades. Ahora entramos en lo que es la parte del Amazonas, que como has dicho es donde tú a lo mejor tienes más conocimiento, pero me gustaría saber o conocer cuáles pueden ser los retos de los misioneros en cada una de las zonas, ¿no? Cómo estas diferencias geográficas y culturales hacen que los misioneros, pues la labor que tienen en la costa, en la parte andina o en la parte amazónica no tenga nada que ver, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias en su labor? No sé, hace 30 años atrás decíamos en la selva que aquí no cambia nada, que aquí pasa una década y todo sigue igual. Pero eso ya no es así, ¿no? No es así. Ahora las épocas históricas, las realidades se van transformando, van cambiando notoriamente también en la selva y también en los pueblos originarios que allí viven. Y por lo tanto, esa pregunta podríamos aplicarla a diferentes épocas. Los retos no son los mismos. Porque hoy en día, si antes las misiones, digamos, jugaban un papel mucho más preponderante en la organización de las comunidades, en la dotación de servicios en todos los campos, etcétera, hoy en día ya no es así. Hoy en día, evidentemente, las comunidades, la presencia del Estado es un poquito mayor y los servicios ya los tienen por otros medios, ¿no? Ya no es la misión quien tiene que dotar esos servicios, pero sí que evidentemente la labor de evangelización, la labor de presencia en las diferentes comunidades, pues está relacionada siempre a una labor de presencia, de estar, de acompañar, de ser, digamos, la persona, el misionero, la entidad, la misión, que está siempre ahí. Cuando hay una emergencia, cuando hay una necesidad, cuando se necesita compañía, cuando se necesita reunirse, cuando se necesita pasar un rato libre y compartiendo con los demás, porque ese sentido de comunidad pues siempre es muy fuerte, ¿no? Entonces, ese es un poco el reto principal, pero evidentemente está muy asociado a una vivencia de la fe en contextos donde la fe también se vive de manera muy diferente. El pueblo amazónico no es como el pueblo andino, menos como el costeño. El andino es un pueblo de religiosidad muy expresiva, muy vistoso, ¿eh? Son culturas donde hay muchos colores, donde hay muchas imágenes, donde hay muchas creencias que se van mezclando también con las creencias nuestras. Entonces, el mundo amazónico no, es un mundo religiosamente más frío, digamos así, no tan expresivo, pero no es que sean ateos, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, ese reto de saber cómo transmitir y cómo impregnar la vida con el mensaje humanizador de Jesucristo, pues evidentemente es un reto permanente que siempre está ahí en el día a día, ¿no? Oyendo esto me parece como un poco complicado, ¿no? Poniéndome en la piel de un misionero, el acoger esa realidad, ¿no? Como has hablado de la inculturización, que es importante, pero sin perder lo que es la verdad del mensaje del Evangelio. ¿Cómo ves tú que viven esta realidad los misioneros, ¿no? De meterse en su cultura para poder evangelizarles, pero sin perder la realidad del Evangelio, del mensaje de Jesús.
Es una cuestión interesante porque nosotros en nuestro medio estamos muy acostumbrados a ver las cosas en base a resultados. Es decir, yo evalúo ese proceso de evangelización en base a unos resultados. Y claro, a veces decimos, bueno, ¿cuáles son los resultados de la evangelización en estos pueblos originarios de la Amazonía? Bueno, puedo decir que puede haber tantos bautizados o que tantas personas se casan, puedo encontrar resultados sacramentales. Pero claro, eso no es el resultado real en lo que es la vivencia de la fe. En muchos casos se podemos encontrar, digamos así, primero en la vivencia de valores humanizadores. Ese ha sido un poco el objetivo de la misión, humanizar. Más allá de, o por lo menos que esa fuera la base de lo que es el proceso de cristianización, ¿no? Humanizar significa crear unos valores, y unos valores que van más allá de superar a lo mejor tradiciones que a nosotros pudieran chocarnos, vinculadas a lo mejor a infanticidios selectivos o a prácticas culturales que para nosotros puedan ser muy, muy llamativas y muy chocantes, ¿no? Y que, bueno, se han ido superando, por supuesto, con este mensaje, pero es un mensaje humanizador que propicia que los propios pueblos aspiren a algo más, aspiren a superarse, que los jóvenes aspiren a crecer, a emprender, a ser profesionales, a salir, a cuestionarse su propia vida y hasta su propia cultura. Esto que crea conflictos, que crea crisis dentro de las comunidades, dentro de las familias, porque evidentemente imagínate tú lo que significa llevar a chicas jóvenes a estudiar a la universidad. Eso significa que el proceso de formación de la familia, del matrimonio, que antes era en los 14, 15 años, ahora tiene que retrasarse a los 25 o 30 años. Imagínate ese proceso, ese choque cultural dentro de las familias fue muy fuerte. Por ejemplo, yo lo viví en los años 90, ¿no? Y que hoy en día ya se va superando. Hoy en día las chicas ya son las mujeres, por ejemplo, las que llevan las directivas de las comunidades, son las que emprenden, las que organizan asociaciones, no solo ya de alimentos, que al principio era de alimentos, ahora también de tipo artesanal, de tipo económico, generando recursos para las familias. Ese es el proceso y esos son los resultados de la misión. Y hoy en día tenemos líderes que fueron formados en la misión, tenemos profesionales en todas las ramas que han sido formados en la misión, y más allá de que sean creyentes o no, de que tengan cuál es su vivencia, que lo son y que la tienen, de la fe, pero son personas con ánimo de superación y de construcción de sus pueblos, ¿no? Entonces, esos son los grandes resultados, para mi entender, de lo que es la misión. ¿Y cómo es el día a día de los misioneros, los que tú conoces, en este caso los misioneros dominicos? ¿Cómo es su día a día en esta labor de evangelización? Porque claro, al ser, como tú dices, una labor tan de poco a poco, ¿no? De ir sembrando la semilla, entiendo que es complicado, ¿no? Esto de no ver resultados, que además aquí en Europa, en Occidente, somos muy de ver resultados. Entonces, ¿cómo es su día a día en la evangelización? Sí, bueno, en primer lugar, la vida en la selva hay que tomarla con calma. El mismo es un clima tropical, a veces se cuestionaba un poco a los pueblos nativos porque decían son un poco como ociosos porque parece que trabajan poco, además. Bueno, evidentemente es que hay que tomarse la vida con calma. Las prisas vamos a dejarlas para otros contextos y otras culturas como la nuestra. No hay que correr tanto, no hay que ir tan a prisa. Los trenes no tienen por qué ir a 300 por hora, pueden ir a 50 por hora, no pasa nada. Igual llegamos, más o menos. Entonces es una vida evidentemente mucho más tranquila. Lo que pasa es que hoy en día la actividad misionera se está centrando cada vez más en la labor propia de evangelización. Y eso implica moverse, movilizarse. La vida en la selva todo está lejos, son viajes largos, costosos. Visitar las comunidades no es una tarea fácil, hay que ir pertrechado, hay que llevar un poco lo que necesitas para los viajes. Y antes un viaje que se organizaba muy de vez en cuando, ahora son mucho más cotidianos. Depende también un poco de los contextos. Hay zonas de misión que, por ejemplo, tienen un proceso de colonización andina mucho más fuerte y el reclamo de las comunidades es mucho mayor.
para labores religiosas, ¿no? Y por lo tanto, ahí hay que moverse mucho más. Hay otras que no, que a lo mejor tienen pocas comunidades, tienen 10 comunidades, 15 comunidades, todas son nativos de la Amazonía, y tú puedes organizar un poco mejor los viajes, ¿no? Pero es una labor mucho más de presencia en las comunidades. Ten en cuenta también que la labor educativa ha sido siempre muy fuerte. De hecho, el vicariato nuestro, en este caso de Puerto Maldonado, tiene un convenio con el Estado desde los años 60, 70, de lo que es la creación de escuelas en comunidades nativas, y entonces ese convenio te lleva a tener una presencia educativa. El Estado cubre las plazas, el costo de la plaza de profesor, de los docentes, y la misión busca al docente y crea la infraestructura, etcétera, ¿no? Entonces, esta presencia educativa te lleva también a tener un trabajo con los profesores, ¿no? Con los niños de las comunidades, a fomentar todo lo que es un poco este trabajo en el campo educativo y de promoción. Y luego los internados, las residencias, vamos a llamar, son residencias de estudiantes de secundaria para que los chicos, porque escuelitas de primaria hay en todas las comunidades, pero secundaria hay pocas, y las que hay muchas veces funcionan bastante mal. Entonces, la misión crea residencias para chicos y para chicas de secundaria para que puedan realizar sus estudios tranquilamente, fuera, es verdad, de sus comunidades, pero digamos que en un ámbito, dentro de un espacio amazónico y de sus propias etnias, pero evidentemente con unas garantías de alojamiento, de alimentación, de estudio, de hábito de estudio, etcétera, que pueden desarrollar mucho mejor, ¿no es cierto? Entonces, bueno, son varios campos los que se pueden ir trabajando, sí. La imagen que tenemos del misionero en un bote surcando el Amazonas, ¿es real o es una imagen que nos hemos montado un poco romantizando la misión? ¿Qué parte de real tiene? Es real como la vida misma. Es que hay muchos lugares, una gran parte de los territorios de misión, que no tienen carreteras. Hay muchos espacios que no hay carreteras. La vía de comunicación es el río. Lo que sí ha cambiado es que antes la misión tenía que tener todos los medios de transporte. Tenía que tener la canoa, tenía que tener el motor, tenía que tener al motorista, al puntero que llamamos, que es el que acompaña al motorista, que le va guiando, porque el río tiene unos cauces que seguir. Y eso hoy en día no siempre es necesario, porque existe una gran cantidad de botes, de canoas y demás, y ya tú puedes alquilar una canoa para un viaje o puedes ir en otros canoas que hay de pasajeros. Entonces, ahora vienen muchos de los contextos, evidentemente que sí. Y luego, la misión es casi la única entidad que también accede a comunidades muy alejadas, porque nosotros, nuestras venas, nuestra vértebra es siempre los ríos grandes, ¿no? Determinados ríos muy caudalosos, muy grandes, pero luego las comunidades están lejos de esos ríos grandes. Viven en las cabeceras de pequeños afluentes, o viven en lugares muy apartados. Ir hasta ahí supone ir por ríos muy pequeñitos, con poco caudal en época de secas, y que por lo tanto ya tienes que ir con canoitas pequeñas, jalando canoa, empujando, arrastrando y demás. Y esa imagen del misionero asociado a una canoa, sí, es tan real como vamos. ¿Y cómo de peligroso puede llegar a ser un viaje de este tipo, ¿no? Como comentas, porque es que yo me imagino que incluso existe el riesgo, ¿no? De que te puedas quedar ahí en mitad del río, de que te puedas perder, no orientarte. Entonces, ¿qué peligros reales tiene en este año, hoy, a día de hoy, un misionero surcando el Amazonas con un bote? No, peligros de perderse no, porque además que los ríos conocen todos estos territorios, van siempre con personas de las comunidades, ¿no? Ellos van siempre, a veces no solamente para acompañarte o para ser el motorista, primero hay que saber manejar una canoa. Eso no es fácil, eso los misioneros no lo van a saber hacer, eso lo hace el nativo. Y luego, como intérpretes, en muchos casos vas a comunidades que no hablan castellano, tienes que tener intérpretes, puede ser el profesor o puede ser personas que llevas contigo, ¿no? Entonces, no, en ese sentido vas bien acompañado y ellos te dan seguridad, te dan confianza, conocen el medio como su propia casa, e incluso aunque seas nuevo, sabes que te puedes sentir seguro. Evidentemente eso no te evita el riesgo, hoy en día ya muchísimo menor el riesgo de un accidente,
pero lo puedes tener en una carretera, lo puedes tener en un avión, lo puedes tener en cualquier medio. Es verdad que la sensación de peligro en un río es muchísimo mayor porque te sientes muy frágil. Estás rodeado de un oleaje, de un río muy, muy caudaloso. Sabes que aunque seas buen nadador, como te caigas ahí, estás un poco condenado. Pero evidentemente no. Hoy en día son embarcaciones más seguras y sobre todo esa sensación de que una cosa es un poco tu forma de enfrentarte al peligro, pero también la sensación de que estás bien acompañado con gente que sabe que puedes confiar en ellos, ¿no? Desde hace muchos años, uno de los destinos de experiencias de misión para jóvenes en verano que más escucho suele ser Perú. Es relativamente típico como destino. ¿Qué le puede cambiar a un joven de España, a un joven cristiano de España, ver esa realidad de los misioneros en Perú? Bueno, va a depender un poco de cada uno, de su personalidad, de su perspectiva y demás. Los hay a quienes nos ha cambiado todo, porque hemos quedado toda la vida, pero evidentemente sí, porque yo conozco además a varios voluntarios laicos comprometidos de aquí de España que han estado en Perú, que han estado en la misión, y evidentemente las transformaciones son fuertes. Primero porque te identifica con un mundo, con una realidad. A ver, nosotros abrimos nuestro grifo y sale agua. ¿Ok? Eso, que algo tan obvio y tan simple, no es obvio y simple en el mundo. No es tan obvio. Mucho menos encender un foco. ¿No es cierto? Entonces, empecemos por ahí. Mucho menos trasladarse. Claro, yo vengo aquí a Madrid, llego, tengo muchos medios de transporte, ¿no? Pero en otros lugares no. Y incluso hoy en día el choque, que significa ir a lugares donde a lo mejor no tienes internet, no tienes WhatsApp, no tienes comunicación, y eso no es nada fácil hoy en día, a veces con los jóvenes que van a tener una experiencia de misión. No es nada fácil, ¿no? Hoy en día ya no ocurre tanto porque ya hay en todas partes, pero evidentemente ese choque, eso de vivir una realidad en donde tu cotidianidad, tu vida cotidiana, lo normal, lo que para ti es evidente, deja de ser evidente, empieza a abrirte la cabeza, empieza a abrirte la mente. No, que el mundo no es así. Que no es así tan evidente todo. Y entonces no se trata de vivir el riesgo, no, se trata de aprender a identificarnos con un mundo diferente. No sé, porque lo conoces, porque luego descubres que los laicos que van descubren que los niños, que los jóvenes, que en un principio en la selva son muy tímidos, son muy retraídos, les impresiona que venga alguien de afuera que tiene barba o que es blancón o cosas así, luego terminan siendo unos amigos y unos compañeros maravillosos, no te los quitas de encima. Por ejemplo, enseñarles a hacer fotos con el móvil o cosas así, termina por convertirse en algo hermoso, cariñoso, y empiezas a vivir una forma de relaciones humanas donde el afecto, donde no es que quedamos a las 4 para vernos, no, a este te lo vas a ver a cada rato y tú vas a ser tu compañía a cada rato y quiere enseñarte cómo es su medio, cómo es su naturaleza, cómo es su río, cómo se pesca, cómo se come un animalito, lo que sea. Entonces empiezas a tener una visión personal que evidentemente no va a desaparecer cuando vuelvas. Entonces, no se trata solamente de identificarse con la misión, con el misionero, con lo que se hace, sino con lo que tú aprendes, y es abrir tu visión a un mundo diferente, en donde lo básico no es abrir el caño y que salga agua, son otro tipo de valores. Y eso sí, tiene un impacto bárbaro, fortalecedor. Y yo, bueno, me sigo viendo con muchos de estos misioneros, siguen yendo a la misión, siguen visitando, sin dejar de su trabajo, su profesión, claro está. Te quería preguntar, ya volviendo un poco a lo que es Perú en general, tenemos un papa peruano. Hombre, sí, sé que peruano, yo quiero conocer, ¿no? Dentro de esta realidad que nos has contado,
que Perú ha conocido el Papa y cómo le puede haber influido él en su visión que tiene ahora de la Iglesia, porque por lo que tengo entendido, 2 lugares, por ejemplo, en los que ha estado son Trujillo y Chiclayo, ¿no? Pero ¿en qué lugares más ha estado y qué realidad de Perú se ha encontrado el Papa? Sí, bueno, no es una zona geográfica que yo conozca tanto, la he visitado. Él ha estado efectivamente en Chiclayo, que es ahora una ciudad que vive muy orgullosa de tener un papa de Chiclayo, chiclayano, y que le gusta la comida chiclayana y que ha vivido experiencias fuertes porque la costa peruana sufre mucho lo que se llama el fenómeno del Niño. Lluvias y demás, es una zona desértica que nunca llueve y cuando llueve es un destrozo y a Monseñor Prevost, cuando era monseñor de allí, pues le tocó, y como misionero también agustino, ¿no? También en Trujillo y también incluso en Lima, en el Callao. Es una realidad más urbana, digamos así, vinculada también a lo que son los caseríos propios de la costa peruana, pero culturalmente más cercana a nosotros, ¿no? Es la costa y aunque tengan sus propias formas de vida diferentes, pero culturalmente es más afín. Lo que ocurre es que evidentemente él ha vivido en lugares también en los que las necesidades y el impacto social es fuerte, ¿no? No por ser ciudades son lugares menos impactantes a veces, ¿no? Entonces, ha conocido, yo creo que lo más positivo es que ha conocido muy fuerte lo que es la idiosincrasia propia del peruano, digamos, que llamamos criollo, es decir, amestizado, que es la cultura un poco fuerte, dominante en el Perú, y ha conocido un poco esa forma de ser propia de los peruanos en la costa, que es la dominante, y por lo tanto en su forma de hablar, en su forma de los gustos, de preferencias y demás, e incluso también de tener personas de muy buena confianza, porque de hecho algunos han ido a trabajar con él, ahora que es papa, su propio secretario personal es de allá y entonces ha podido aprender a ganarse la confianza de personas que más allá de que sean sacerdotes o no, puedes confiar, ¿no? Puedes tener ahí un agarre fuerte y culturalmente, sí, culturalmente cuando le escuchas hablar en español, evidentemente se nota que es peruano, eso clarísimo. Tengo una última pregunta ya para terminar, más que una pregunta es pedirte un mensaje, ¿no? Desde aquí, desde España, pues vivimos nuestra fe, vivimos en nuestra iglesia doméstica, cada uno en su diócesis. ¿Por qué nos tiene que importar conocer o saber o lo que le ocurra a la iglesia en Perú, en la zona amazónica, en la zona andina, en la zona de costa? ¿Por qué nos importa a nosotros como cristianos católicos de España lo que ocurra allí en Perú? Sí, nos va a importar porque nos tiene que importar nuestro mundo, porque no podemos cerrarnos a lo que pase más allá de nuestras fronteras europeas, ¿no? Eso es evidente y porque conocer el mundo, conocer las realidades que se están dando es algo que a todos nos enriquece y de lo que todos aprendemos y podemos valorar enormemente. Además de eso, evidentemente, en estos contextos, cuando tenemos procesos de poner a Dios en el centro de estas sociedades, de estas vidas, tenemos procesos humanizadores, de crecimiento, de fortalecimiento. No hay cosa más hermoso que ver cómo un joven, un niño que ha nacido casi sin saber ni hablar en castellano y demás así, ha ido en la vida creciendo, ha terminado convirtiéndose en un profesional, ha terminado, digamos así, aportando mucho a sus propias sociedades, ¿no? Y al mundo en general. Entonces, dejemos de ver nuestro mundo como pequeños apartamentos separados. No lo somos todos hijos del mismo Dios, todos tenemos muchísimos más rasgos en común de lo que creemos, aunque culturalmente tengamos tantas diferencias, aunque comamos cosas diferentes, o nuestros hogares sean diferentes, o los servicios a los que accedemos. A las finales, bueno, muy bien, algunas cositas podemos sentirnos un poco más privilegiados acá, porque es verdad, tenemos unos medios de vida, más comodidades si se quiere, pero a las finales... al final del día, cuando tú terminas el día y te vas a descansar, todos tenemos al final las mismas angustias, las mismas preocupaciones. Los hijos son los hijos, siempre lo van a ser, nuestras familias, y lo que tenemos que hacer al día siguiente y salir de apuros. Si a los finales nos unen las mismas cosas y poner a Dios ahí, justo ahí en esa cosita de cada día,
pues nos enriquece enormemente. Entonces, hombre, los misioneros hay muchas cosas que aprendemos de ellos. Yo por lo menos he aprendido muchísimo, es verdad. Pero bueno, viven lo mismo. Viven lo mismo al final del día, en otro contexto, pero viven lo mismo. Entonces, eso es un poco lo que nos tiene que animar a abrir nuestra mente y para poder conocer otras realidades, ¿no? Eso es, pues nosotros sí que hemos conocido hoy sobre Perú, prácticamente nos hemos hecho expertos en este ratito. Pues Rafael Alonso, director de Selvas Amazónicas en Perú, muchas gracias por arrojarnos luz sobre este país, que es verdad que hablamos mucho porque hay muchos misioneros afortunadamente allí, pero aún así, para mí sigue siendo un desconocido y me encanta cada vez más aprender más sobre este territorio de misión. Así que muchas gracias y un abrazo. Gracias a ustedes y un abrazo a todos vuestros oyentes. Este programa de Misión Posible de hoy está a puntito de terminar, pero antes de marcharnos, querido oyente, José María Calderón, director nacional de Obras Misionales Pontificias, tiene un mensaje para ti. Muy buenos días, amigo de Misión Posible. Hoy tengo la suerte de estar hablándote, de estar dirigiéndote la palabra desde Roma. Estamos en la Asamblea General de todos los directores nacionales de obras misionales pontificias del mundo. Quizá este sea uno de los regalos más grandes que tiene este encargo apostólico que la Iglesia me ha encomendado, de justamente ser director nacional en España, porque es un encuentro precioso en el que nos encontramos directores nacionales de 126 países distintos, de África, todo África, de Asia, de América, de Oceanía y también de Europa, evidentemente. Y es impresionante poder compartir con tanta gente tan distinta, en tantas situaciones diversas, con unas circunstancias de vida que no tenemos nada que ver unos con otros, poder compartir, poder hablar, poder ver qué es lo que se está haciendo, cómo se está evangelizando, compartir las alegrías, pero también los sufrimientos y los dolores, ¿verdad?, de tantos lugares donde la Iglesia pues tiene muchas dificultades. Es un regalo de Dios. Es verdad que compartir todo esto nos ayuda a crecer en deseos de llevar a Cristo a más gente, ¿verdad?, y nos hace aumentar nuestra inquietud por promover la misión en todas las partes del mundo. Es un momento también para ellos, para los que vienen de África o de Asia o de Oceanía, para decirnos, oye, echarnos una mano. Necesitamos que nos ayudéis porque la Iglesia en estos países es débil, es frágil y necesita de la colaboración y de la ayuda de todos. Y me encantaría poder decirles, oye, vamos a mandaros tantos misioneros para que vayan allí a ayudar, pero las cosas no son tan fáciles, ¿verdad? Bueno, pues esto es uno de los regalos. Otro de los grandes regalos, evidentemente, y del que os hablaré la semana ya que viene, es que podremos estar con el Santo Padre el próximo lunes, el día 1 de junio. El Papa nos recibe a todos nosotros y nos saluda a cada uno de nosotros. Es una bendición de Dios, es otro de los grandes regalos que tiene ser director nacional de obras misionales pontificias. Pero desde aquí, desde Roma, desde el corazón de la Iglesia Católica, todos nosotros rezamos por los cristianos de todo el mundo y también por los cristianos de España, para que no perdamos nunca esa inquietud misionera. Y ahora que estamos a las puertas de recibir al Santo Padre, que no nos olvidemos que el Papa es el primer misionero y cada uno de nosotros lo somos acompañando a nuestros misioneros de España que están repartidos por todo el mundo. Que paséis una feliz semana, que Dios os bendiga. Y ahora sí que sí termina este programa de Misión Posible. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos tenido hoy, por si hay algún despistado que se ha unido más tarde. Pues hemos hablado con Patricia Trigo, más conocida como Pati T, una ilustradora católica que ha participado en la camiseta conmemorativa de los 100 años del DOMUN, junto con la marca Álvaro Moreno. Además, hemos conocido más a fondo Selvas Amazónicas y la realidad misionera de Perú gracias a Rafael Alonso, director de la revista de esta entidad sin ánimo de lucro en este país.
Recuerden que si no han podido seguir en directo este programa de Misión Posible o desean volver a escucharlo, pueden hacerlo en la web de Radio María, también en Spotify y en Apple Podcast. Y nos pueden escribir a nuestro correo electrónico misionposible@radiomaria.es para cualquier sugerencia, historia o petición. Pues muchas gracias, Paula, que pases un buen fin de semana. Igualmente, Carlos. Nosotros nos vamos ya, mientras tanto toda la información sobre la animación misionera en España y las últimas noticias misioneras las pueden encontrar en www.omp.es. Espero que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias a todos y ya saben, sigan ayudando a hacer posible lo imposible. Así finaliza en Radio María Misión Posible, un programa de obras misionales pontificias dirigido por Carlos de Arteaga y Paula Rivas.